Ok, parece que 20 años no son nada, eso es lo que decía Gardel, pero 20 años han pasado desde el maleconazo. ¿Cuántas cosas han sucedido en nuestra patria desde ese momento? ¿Cuántas ilusiones perdidas? ¿Cuántas esperanzas puestas en que el cambio ya está a punto de llegar y lamentablemente todavía no está pues a nuestras manos? Eso es lo que vamos a estar analizando en el día de hoy, 20 años después del maleconazo. También vamos a estar analizando y vamos a tener aquí en el estudio a Sacha Tirador. Ha aparecido el nombre de Sacha en los periódicos implicada en el caso de Ana Liegro y David Rivera. ¿Por qué Sacha está implicada? Ella nos los va a explicar en el día de hoy. Y también vamos a estar hablando un poco de Sweetwater. Todo eso aquí en Prohibido Callarse, pero antes vamos a estar analizando también un tema realmente escabroso, importante. Y es el tema de los transgéneros, viviendo en otro cuerpo. Vamos a tener en este programa a varias personas que son transgéneros, acerca de su experiencia, por qué cambiaron su sexo y sobre todo cuál es el costo para ellos como seres humanos, o sea, de haber vivido en lo que ellos consideran que es el cuerpo equivocado. Todo eso y mucho más aquí en Prohibido Callarse. Los ánimos de la sociedad cubana, especialmente de la sociedad habanera, que fue donde el mayor cúmulo de acontecimientos ocurrieron el 5 de agosto, estaban caldeados debido a un año pésimo. Yo creo que el año 94 fue el peor año de la Revolución Cubana. Habían ocurrido los sucesos de las embajadas, el acontecimiento del remolcador 13 de marzo, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, y realmente la sociedad estaba caldeada, estaba llena, estaba fatigada, estaba hastiada, estaba hambriada. Y todo eso dio paso a que sucedieran realmente los sucesos del 5 de agosto. Yo creo que era una sociedad cansada y agotada, aburrida. El pueblo ha venido aquí por su propia cuenta, inofensivo, con las manos y con la boca nada más. Y lo están repeliendo con cabilla la gente roca y la policía está tirando tiros. Los acontecimientos del 5 de agosto, si los analizas por horas, desde que ocurrieron desde el 4, desde el 3 de agosto, todos los sucesos que estaban ocurriendo, las lanchas de regla que las estaban llevando hacia Miami, toda una serie de acontecimientos dieron lugar al 5 de agosto, que ocurrió de una forma espontánea. Ocurrió, por ejemplo, hemos podido investigar que lo primero que el primer brote estalló cerca del lugar conocido como La Punta, cuando alguien le lanzó a una mujer policía una mazorca de maíz. Realmente ese fue el inicio, y fue alrededor de las 10 de la mañana del 5 de agosto, aunque ya desde por la madrugada habían habido toda una serie de acontecimientos que habían desencadenado en arrestos masivos y la policía realmente tiraba hacia la calle y el ejército después a continuación. Pero yo creo que realmente fue una cosa popular, completamente espontánea, motivada también por algunos problemas de que la gente quería salir del país, etcétera, etcétera. Como estuve preso 48 días debido a esos incidentes que me arrestaron 2 días después, todos los muchachos que estaban arrestados en la 1580 eran muchachos de 20 y pico, 30 y pico años. Habían algunas personas mayores, por supuesto, y estábamos arrestados en varios puntos de la capital, pero en el lugar que yo estaba, en el Pitirre, la mayoría de la población en ese momento que había eran 20 y tantos años. Yo tengo la sensación de que fui apresado 2 días después, realmente porque estaban como que recogiendo todos los opositores en ese momento de Centro Habana y Habana Vieja. Yo creo que fue esa sensación, ¿no? De que incluso muchos después los vi en la estación de policía donde estuve arrestado, los vi allí y los vi después algunos presos. Realmente yo creo que fue debido a que estaban como que recogiendo toda la oposición cubana. El primer encauzamiento, cuando nos empezaron a arrestar, dijeron que seríamos rebelión. Pero cuando ellos analizaron, vieron que habían tantos miles de arrestados y no podían encauzar a tantas personas bajo ese cargo de rebelión. Empezaron a cambiarlo por desórdenes públicos, que es realmente por lo que después llegaron a hacer algunos enjuiciamientos y a encarcelar a algunas personas por supuestos desórdenes públicos. Pero la rebelión para ellos realmente era pues como echarse una carga ellos mismos de que había miles de personas rebeladas y ellos no querían pues tener esos cargos, ¿no?, contra esas personas. 20 años, ¿no? 20 años ya han pasado. Tenemos precisamente para analizar este tema con nosotros a Leonardo Calvo. Regresa para Cuba, es abogado, sociólogo cubano. Estaba allí en La Habana en ese momento. Y Leonardo, gracias por acompañarnos. Historiador. ¿Qué te parece cuando tú ves estas imágenes? Es una impresión grande porque el pueblo cubano no olvida
ni estos acontecimientos, ni ese momento, porque el momento, ese espacio histórico coyuntural fue traumático para la sociedad cubana. Y estos acontecimientos dejaron transparentar muchas cosas. Para el gobierno cubano dejó transparentar que los límites sí existen y que el tocar fondo puede significar consecuencias terribles. Y volvió a descubrir a muchas personas que nunca habían visto descarnadamente la naturaleza criminal y represiva de las autoridades, se la mostró y se las dejó palpar. ¿Por qué no ha vuelto a claramente. suceder otra vez? Porque el gobierno tiene una capacidad de manejo de las crisis y de las coyunturas graves. La misma... O sea, aprendieron de aquello y han podido evitar... Y han puesto en práctica y han sabido utilizar los mecanismos que tienen, los mecanismos de control y de manejo de la crisis. La misma válvula de escape de los acuerdos migratorios ha funcionado en este sentido, y las capacidades... 20.000 visas que da el gobierno de los Estados Unidos 20.000 visas significan una referencia y una esperanza, y eso ha podido atenuar en alguna medida. O sea, no te metas en problemas, porque si te metes en problemas no puedes salir, no coges las visas. No debemos olvidar que pocas semanas después de estos acontecimientos se restableció el mercado agropecuario, que ya no se llamaba Mercado Libre Campesino, al clamor al cual decidió no responder pocos años antes Fidel Castro, pero esa válvula de escape también se abrió, y también algunas medidas económicas que tendían a atenuar el peso y la presión enorme que se ciñó sobre la sociedad cubana. ¿Qué aprendieron ustedes, los opositores de aquellos días? Nosotros aprendimos que había que canalizar, buscar las vías de canalizar y encauzar los ánimos, las inquietudes y las crispaciones de la sociedad cubana para convertirla en autoestima cívica y en coordenadas cívicas de poder protagonizar y de incidir e influir en el cambio necesario para la sociedad cubana. Muchos dicen que si Fidel no hubiera cogido y enfrentado el reto él mismo, fue a la Centro Habana, se bajó del jeep y empezó a caminar rodeado de cientos de su guardaespaldas, que si él no hubiera hecho eso, se le hubiera ido de la mano. ¿Qué es lo que aguantó aquello? ¿Fue la figura de él o es parte de la mitología? Eso es parte de la mitología. Cuando Fidel llega ahí, que es un supremo cobarde, ya eso estaba controlado por los mecanismos de interrupción de las conexiones que hay en Cuba. En Cuba pueden suceder, y en otras ocasiones, como sucedió en Regla, como sucedió en Cojima, conmociones sociales y represiones grandes, y en barrios más adelante la gente no se entera, porque en Cuba no hay opinión pública, no hay mecanismo de conexión. Un perímetro alrededor donde ellos identificaron que había el problema y empezaron a sacar ese perímetro y lanzaron operativos. Lanzaron las fuerzas represivas y controlaron y diluyeron. Y empezaron a sacar gente presa. Y comenzaron a tomar detenidos inmediatamente. Ya eso es parte de esa presencia de Fidel Castro, es parte de los golpes de efecto, propagandísticos que tratan de atenuar psicológicamente la conmoción social que había en ese momento. Algunos creen, y quizás no, sé que tú vas a regresar para Cuba, quizás no te debería meter en este tema, pero algunos creen de que en Cuba no va a haber cambios realmente hasta que el pueblo no tome un protagonismo como ha tenido que tomar en Centro Europa, como de alguna manera empezó a tomarlo en ese momento, y que le corresponde a la oposición básicamente tener una legitimidad, una presencia y un protagonismo para que eso no desemboque en una violencia generalizada, pero que sin la presencia del pueblo en las calles exigiendo sus derechos en Cuba nunca va a haber cambio, nunca van a ceder el poder, nunca van a negociar con ustedes. Estamos plenamente de acuerdo. Hasta que el ciudadano no se convierta en demandante de los cambios, en demandante de las transformaciones, y no recupere su autoestima cívica, su papel protagónico como agente real de las transformaciones, de los cambios, esta gente van a seguir apostando por el continuismo y por las jugadas de engaño hacia la sociedad y hacia los interlocutores internos, externos e influyentes que pueden calzar su poder. Interlocutores que están muy conectados con la estabilidad que puede proveer todavía las autoridades cubanas. Por eso es necesario, y es nuestra, por lo menos en las organizaciones que trabajan con nosotros, es la visión y la coordenada clara que tenemos, que el ciudadano tiene que recuperar su papel protagónico y definidor de las transformaciones en Cuba. Hasta que esa dimensión no cambie y hasta que esa visión no cambie, entonces Cuba se seguirá hundiendo y se seguirá destruyendo, que es lo que están haciendo estos señores. Leonardo, muchísimas gracias. Muchas gracias por el papel que
para ti. Para un mí. honor. Leonardo Calvo, básicamente una de esas personas cuando decimos en Cuba no está pasando nada, si en Cuba está pasando muchas cosas, como las que él acaba de mencionar, y es gracias a la labor que ellos están haciendo. Vamos a publicidad y vamos a regresar con un tema bien importante. Es el tema de las personas transgénero, personas que viven para ellos encerrados en un cuerpo que no les pertenece. Vamos a tener a 3 de ellos aquí hablándonos de su visión sexual, de su visión psicológica, de cuánto sufrieron por vivir en otro cuerpo, no solamente en la sociedad, sino también en su círculo familiar. Regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse con este tema del cual no nos debemos seguir callando. Regresamos. Ok, como les decíamos, vamos a abordar este tema que yo creo que es una importancia tremenda. La sexualidad siempre nos perturba, ¿no? Cuando tropezamos con ella, no sabemos cómo lidiar con otras personas que tienen pues diferentes visiones sobre el sexo que la nuestra, y a veces los ridiculizamos, a veces nos ponemos defensivos y hasta agresivos. Gracias a Dios ha llegado el momento en que todos estos temas se empiecen a hablar, no solamente con la claridad que se necesita hablar, sino con el respeto que se necesita hablar. Eso es lo que queremos hacer en este programa en el día de hoy, en que vamos a abordar el tema de los transgéneros. ¿Y por qué es importante el tema de los transgéneros? Está aquí, pero no solamente está aquí, le destroza la vida por no entenderlo nosotros a miles de jóvenes cada día. Manejaba una estadística hace solamente unos minutos que esa estadística por sí sola puede justificar no solamente este programa, sino cualquier cantidad de programas. El 50% de los niños transgéneros, en casos de que no puedan ser atendidos, se suicidan. Si esa estadística no nos mueve a reflexión, pues yo no sé qué nos va a mover. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Tenemos en el día de hoy aquí precisamente a Jessica Lam. Jessica es transgénero, se operó recientemente y nos viene a explicar no solamente su vida, sino también por lo que ella ha pasado. Está con nosotros alguien que ustedes la conocen a través de los años, a través de su participación en programas de televisión donde se ha dado a respetar como una de las figuras de la televisión más conocida y más querida. Maritrini, para nosotros es un placer también darle la bienvenida. Y está con nosotros también Vina Ruch. Vina es transexual también y nos viene a hablar de su experiencia como mujer. Perdón, a ustedes 3, muchísimas gracias. Empecemos por ti. Tú tienes hijos, me contaste que tú sufriste un periodo de identificación no contigo, sino con las personas que te rodeaban antes de decidir pues ya convertirte en unos transgéneros completos. Bueno, yo empecé mi transición en 1995. Yo tenía 25 años de edad, tenía 2 hijos en ese momento. También era ministro de una iglesia cristiana, pensando que el Señor me iba a arreglar y quitarme esto de la mente que yo era mujer, que yo nací como hombre, pero... ¿Cuándo fue que tú te diste cuenta que eras mujer? Desde yo tenía 3, 4 años, de los más tempranos pensamientos que yo tenía cuando niño, era que yo estaba atrapado en el cuerpo mal. ¿Abusaron de ti por sentirte diferente? No. Yo me crié en una familia cubana. Ajá. En la familia cubana que los niños no lloran, las niñas se quedan en la casa, arreglarse en la casa con los maridos. Así, lo estereotípico que la comunidad hispana tiene para los géneros. Pero si tú te sentías que estabas atrapada en un cuerpo diferente, ¿por qué, para entender, por qué no decidiste ser homosexual y te casaste y tuviste hijos? ¿Cuál es la diferencia? Es diferente. El género es una cosa, la atracción de una persona es otro diferente. Yo soy una lesbiana. Ok. Yo estoy atraído a la mujer como una mujer. Yo nací como un niño biológicamente. Exactly. Pero en mi mente aquí yo no me pensaba que yo era niño. Yo vi a las niñas, como ellas se preparan, como ellas lucen. Algo por dentro me sentía diferente. Pero en la familia con la que yo crecí con ellos, yo no podía comunicar con ellos que yo me sentía como niña. Porque si yo dijera eso... ¿Y cuándo decidiste revelar toda tu familia? Bueno, yo tenía como 14 años. En secreto yo siempre estaba escondiéndome, vistiéndome de niña, arreglándome las cejas, arreglándome el pelo. Y en los 80s tenemos Madonna, Prince y David Bowie, toda esta persona. Y yo me empecé a vestirme como ellos. Pero para mí era más en sí porque yo quería vestirme más como mujer, más femenina. Yeah.
Y yo lo escondí y a los 14 años se lo dije a mi mamá, que yo me sentía diferente, que cuando yo me dormía por la noche, yo oraba al Señor que me cambia, que por la mañana yo me despierto y yo soy una niña, y que todo el mundo se olvida que yo era un niño y que todo me recuerda. Y mi mamá en ese tiempo me dijo, yo tuve un hijo, no una hija, y tiene que quitarte esa mente. María, ¿cómo fue lo tuyo? Los prejuicios. No, yo siempre he sido, gracias a Dios, siempre he sido muy seguro en mis transiciones. Yo me di cuenta como a los 18. ¿En Cuba? Sí, me di cuenta como a los 18. Los padres sí se dan cuenta. Los padres desde que son pequeños se dan cuenta. Lo que pasa que es el tabú, la sociedad. Y yo me senté y le expliqué a mi mamá. Tú no eres ni la sociedad, ni tú eres mi mamá. Entonces, tú hasta esta edad, que tienes 44 años, has sido feliz como tú has querido. Yo ahora, que voy a cumplir 21, necesito tener mi felicidad. Yo no vine al mundo de la forma que tú querías. Yo me siento que soy homosexual, tengo mi preferencia. No, esto se dio aquí. No. O sea, tú te identificaste como homosexual sin la cuestión del transvesti para empezar. No, lo transvesti nunca estuvo incluido en mi personalidad. Okay. Estuvo incluido por necesidad. ¿Por qué por necesidad? Porque llegué a este país, gracias a Dios, llegué a finales del 99, en una época de Halloween. Nos fuimos a una competencia con mis otros 2 colegas de las divas de Jacuzzi, ganamos en esa noche como $3,000 en una competencia, vestido con unas toallitas que ahorita a lo mejor puede tener una representación en la pantalla, y que estaba en casa de unos amigos. Los amigos tuvimos problemas internos que yo no supe nunca qué era. Me vi a los 3 meses en la puerta de la calle, y de la fiesta de Halloween me dijo un amigo mío, Stray, oye, ayer acabaste en la fiesta de Halloween, ¿por qué no hacemos un espectáculo en Concord? Un antiguo lugar como se llamaba? Y yo dije, pero estás loco. Sí, fuimos, me senté y empecé con el problema de la transformación. Entonces yo me declaro siempre como un transformista, que estoy de la línea de transvesti, que incluye toda esta gama de transgénero, transexual, de transvesti, y estoy incluido una más de esa faceta. Pero lo hago por un problema más artístico, porque ella lo dijo ahora, tenemos una obligación de comunicar. Ella se inspiró en Madonna, en el otro, y mira todos los cambios que tuvo inspirado. Por eso tenemos una responsabilidad nosotros como artistas de saber qué decimos, porque hay gente que no están definidos como ella o como yo en enfrentar la sociedad y terminan suicidándose. Entonces tenemos que ser muy responsables. Entonces yo enfrenté la vida como era. Si tú me quieres, yo te quiero, pero si tú no me quieres, yo no tengo por qué morir por ti. Porque todos somos libres de escoger lo que seamos. Vina, ¿cómo fue tu caso? Bueno, el mío creo que es un combo. Creo que estas 2 mujeres aquí, bueno, discúlpame, pero enseñan verdaderamente cómo empecé yo. Yo empecé con la mentalidad de ella, de niño, y eventualmente vine a la sociedad a darme cuenta que por este género de ser artista, descubrí verdaderamente lo que yo quería hacer desde niño, que era ser una mujer. Entonces, paso a paso me fui involucrando en esto hasta tener que separarme de ser artista para verdaderamente encontrarme como persona, saber qué es lo que tengo. Inconscientemente yo me daba cuenta que yo era una niña, actuaba como niña, quería vivir como niña, y pues me revelo a la sociedad artísticamente para demostrar que esa es mi felicidad. Mi felicidad es estar vestida de mujer, y llegó al caso donde yo pues hacía parte de los elencos donde Maritrini trabajaba, y para mí esos 5 minutos eran los más felices de mi vida, era mi gloria. Me identificaba conmigo misma y no me importaba absolutamente nadie. Era yo y esa persona, hasta que me remuevo y encuentro en mí que verdaderamente lo que yo quería hacer es mujer, siempre lo quise. Pasé a ser homosexual y nunca fui feliz. Traté de encontrar la felicidad en eso, y no encuentras la felicidad en nadie, tienes que encontrarla en ti mismo como persona. Jessica, tú escribiste un libro muy lindo, un libro precioso. Sí, ¿Por qué tú escribes este libro? Bueno, yo quería escribir, porque no hay un libro que existe así, para explicar para los niños que somos todos diferentes. Lo que es lo normal en la vida es que todos somos diferentes en one way or another, en una vez o otra. Y aquí en este libro se trata de una niña que no se gusta ponerse los vestidos que su mamá le pone. Y alguna vez se pone un traje de cowboy y sale para la calle y encuentra un niño que bien femenina, y el niño explique a ella que él se siente como mujer, como una niña. Y ahí una amistad se empieza. Y en el libro también trata de los bullies que están en el playground, llamándolo diferentes nombres. Permiso. Y eso. Es un libro para niños, pero hecho para adultos.
para los dos. Sí, porque es Para que los si dos. no educas primero al padre y un tema como ese, Eso, está el eso tabú, mismo es. el padre Es que un, tiene que es un entender, porque si libro no, no para los llega. padres a leérselo a los niños. Hasta al fin del libro yo puse unas preguntas para los padres a preguntarse ellos mismos. ¿Y una has pregunta logrado para- que esté en las bibliotecas ya de la ciudad? Estoy tratando, estoy Sí, porque vinculando. Porque ahora disculpe, sí. yo creo que es importante. Muchas veces nosotros como niños sabemos lo que queremos y es la sociedad y los padres los que vienen a inculcarnos Que tienen en la los mente prejuicios. los prejuicios. Porque en los 3 primeros a 4 años, que lo sabemos perfectamente, un libro como ese, tú sabes cómo ayudaría a entender tanto a los padres primero y después a los niños. Sí. Pero programas como este, si lo hicieran más a menudo, hubiese más tolerancia a ese grado tan alto que hay de suicidio. Sí. Y una de las cosas que yo quisiera abordar, ¿no? Y lo he abordado con algunos de los miembros de la Junta Escolar, ¿cómo se puede limitar el bullying en las escuelas? Porque una de las cosas más horribles que hay es como precisamente a estos niños transgéneros, a los niños homosexuales, a los niños que son diferentes, punto, a los niños autistas, a los niños que son homosexuales, a los niños que evidentemente viven en un cuerpo que no es de ellos, se les permite que abusen de ellos en nuestras escuelas. Total. ¿Tú sabes Y cómo? eso a mí es un tema que, a mí me parece que es un tema pendiente y que todos tenemos que de alguna manera abordarlo Pero con nadie más seriedad. nadie se quiere involucrar. Los profesores nada más que están para educar en momentico. Los padres no exigen todo lo que hay que decir y se bota mucho dinero cuando todas las escuelas tienen cámaras por donde quiera. Pagarle un salario a alguien que esté pendiente cuando los niños están en el recreo o están juntos para ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que Porque hay momentos en que el niño no sabe cómo Es que expresar o cómo tiene que llamar. empezar a educar a los administradores de los colegios, a Los los adultos. maestras. Hay aquí en Miami hay varias organizaciones que están, The Yes Institute, también hay Safe Schools, diferentes organizaciones que van a los colegios para educar sobre este tema de género. Ya la iglesia ha tenido mucha apertura, pero la iglesia a veces, como el país, hay un porcentaje tan alto de religiosos, la religión a veces frena por el tabú. Entonces ya es hora ya de poder diferenciar una cosa de la otra, porque da pena de ver esos altos grados de suicidio que hay. Es que yo creo por que ignorancia. muchísima gente, sobre todo más jóvenes, ¿no? Básicamente se empiezan a perder su identificación religiosa porque lamentablemente para nuestra iglesia muchos tenemos básicamente raíces católicas. Los pecados eran de la cintura para abajo, ¿no? Correcto. De la cintura para arriba tú podías cometer cualquier cantidad de pecados. Estoy hablando de la envidia, de la hipocresía, del robo, de cualquier De los cantidad de 7 pecados pecados. capitales. Exactamente, pero lo que le importaba a nuestra iglesia, lamentablemente, o lo que le ponía más énfasis era a los pecados que se cometían de la cintura para abajo. Y creó una sociedad total y completamente prejuiciada, llena de tabúes, llena de hipocresía, que ahora, gracias a Dios, la estamos viendo liberarse, no solamente en el sentido sexual, sino en el sentido de la identificación de qué es lo que es pecado. Y pecado más allá de nuestra condición sexual es como nosotros pues lidiamos con los demás Yo seres vivo tan humanos. fascinado, Es yo camino cierto. por la calle 8 vestido así con el personaje porque lo utilizo para trabajar. Más allá de la libertad, que me Ajá. siento muy libre internamente, y si el problema es con ella o con alguien que no, yo salgo y defiendo, Claro, por supuesto. aunque no esté con el personaje. Tú vas a tener un personaje ahora, vas a tener una actividad. Yo tengo ahora los 15 años míos de carrera junto a Maritri, las divas de Jacuzzi, que vino una de las integrantes también, Qué bien. y tengo el Festival de la Risa junto ahora el 16 de agosto en el Teatro Manuel Artime, y el teatro completamente se llena de estrellas, porque están fascinados por la apertura y por el respeto que nosotros ven, que también somos personas como los demás. Claro que sí. Con Creo que un tiene que ver diferencia. como También eso, se el tiene que respeto. El respeto cuando uno se presenta hacia una persona, yo lo he visto montones. De la manera que tú te respetas y Te te respetas. diriges a una persona, si te respetas a ti, te amas, te van a respetar. y te 30 van a- segundos no para... Sí, no, tiene que aprender que hay una diversidad en la comunidad transgénero, porque la experiencia mía es diferente. Yo nunca era un artista, ponerme, es que son diferentes las personas. Transgénero es una sombría grande y dentro de esta sombría hay Somos bastante diferentes internos, pero visualmente Todos somos somos- lo mismo. para- sobre todo para las personas que no sobre conocen todo para de- las personas que no conocen Correcto. y poder, Correcto. pero somos lo mismo. Entonces lo que Exactamente. tenemos que estar es unidos y enfrentarnos para que la gente sepa, enfrentarnos a la educación. Y también para confirmar que la homosexualidad es diferente del transgénero. Muchísimas Total. gracias. Y vamos precisamente a abordar estos temas. Y se nos va a unir ahora para verlos de otro punto de vista. La doctora Cristina Belinotti. Se nos une la doctora en solamente unos segundos. Y se va a unir también para hablar de este tema Tony Lima de Save Date. Es otro ángulo del tema, pero lo vamos a incorporar en unos segundos. Mucha suerte en No. estos 15 años y muchísimas gracias por la labor que No, vienen haciendo gracias a ustedes profesionalmente. por tocar Muchísimas ese gracias. tema. Gracias, Muy amable. Jessica, muchas gracias. Y para tus Gracias. niños, que para tu nieto, ¿no? ¿Nieto o Sí, nieta? mi nieta. Yo tengo nieta también, 5 años. Así que nada, muchísimas gracias a Y yo ustedes. tengo sobrino, que al que Dios no le dio hijo, Dios sobrino. Y ahorita empiezo, que ahorita que está. Gracias. Gracias, un placer. Regresamos solamente unos segundos con más de este tema.
mira, cada cual con su cuerpo hace lo que quiere, ¿tú me entiendes? Y entonces, eso es que, por ejemplo, el travesti quiere quitarse lo suyo para ponerse otra cosa, si lo desea así, que lo haga. Que ese es su asunto, es su vida personal y yo no tengo por qué meterme en eso. Sí, bueno, honestamente que cada uno hace lo que quieren con su vida porque me hace sentir quizás más como un hombre, porque mira, soy un hombre y soy contento de ser un hombre. Ok, regresamos con el programa. Como le dijimos, estamos incorporando a la doctora Cristina Belinotti. Para nosotros siempre es un placer y un honor darle la bienvenida, doctora. Qué bueno tenerla acá en el programa. Gracias, un placer. Y tenemos también a Tony Lima de SAVE. SAVE es una organización precisamente que se dedica a promover los derechos de la comunidad LGBT. Una de las cosas que estamos descubriendo es a través de todos estos programas es lo mucho que desconocemos de la sexualidad. No solamente nosotros, sino aún los profesionales en el tema. Hablaba con la doctora hace solamente unos días de este tema y me decía, hay muchísimas cosas que no sabemos cuál va a ser el resultado final de ellas porque están empezando a emerger en una sociedad que ha tenido restringido el tema sexual durante muchísimos años. Ahora se destapa y todo empieza a ser normal mucho más rápido de lo que cualquier persona se imaginaba. Doctora, gracias por acompañarnos. ¿Qué le pareció el segmento anterior? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos aprender? Me pareció muy revelador, sobre todo las declaraciones de Jessica con su libro, realmente inspirador. Y lo que yo puedo decir es que esto ya no es más un estigma, esto ya no es más una enfermedad, es una condición que la Organización Mundial de la Salud y la Biblia de los psiquiatras y los psicólogos, el DSM en su 5ª edición, ha determinado así. Afortunadamente es así porque el padecimiento de la gente transexual y el índice de suicidios es muy grande, es muy grande. Podemos decir cuáles son las causas, porque la gente de pronto podría pensar cuáles son las causas. En el transgénero hay una incongruencia entre el sexo biológico que le dio la naturaleza y el sexo expresado, el género expresado. Vale decir, nace mujer, quiere ser varón o viceversa, se expresa como tal. Entonces, estas tienen diversas causas. Puede ser porque tú sabes que hombre y mujer tienen cerebros distintos. ¿No? Cuéntame a ver. Exacto. La mujer tiene el área límbica de las emociones mucho más desarrollada, el área de la corteza para algunas planificaciones, el hombre es mejor en otras cosas. Por ejemplo, el área del habla en la mujer está más desarrollada. Ahora bien, en el proceso del embarazo, ¿no?, ocurre que, si bien se manifiesta un sexo biológico genital, por ejemplo, masculino, puede estar desarrollándose por algunas alteraciones hormonales un cerebro femenino. Wow. Y entonces cuando nace, ahí está la gran incongruencia. No encontramos esta unión entre el cuerpo y el cerebro. Y esto es tan real, tan sentido y tan vivido, que realmente debemos ayudar a que esta gente se sienta mucho mejor dentro de la sociedad. De 100.000 hombres, 3 lo van a padecer, son mucho más los hombres, y de 100.000 mujeres, una sola. Vale decir que esto es algo que necesita la absoluta atención de la sociedad en general. Por otro lado, estamos viviendo acá en Occidente sociedades y culturas abrahámicas, es decir, que están en contra y que condenan este tipo de cosas por motivos religiosos. Sin embargo, en las culturas del Pacífico, prácticamente en las islas de Samoa, los adultos afeminados o los adultos transgénero son celebrados, tienen una posición de privilegio. Margaret Mead, una gran antropóloga, en 1950, 1960 descubrió en la misma isla de Samoa estos niños afeminados que eran cuidados por toda la sociedad. Por otro lado, la naturaleza nos muestra, por ejemplo, especies de peces que se transforman hembras en machos cuando la necesidad del ambiente lo requiere. El pez payaso que dio origen a Nemo, el pez halcón del Japón. Vale decir que esto está en el corazón de la naturaleza, estas disonancias y estas posibilidades de transformar el propio sexo. Creo que tenemos que ser muy respetuosos con esto y hacer un diagnóstico diferencial, porque tengo que decirte que hay enfermedades psiquiátricas que pueden llegar a tener algún tipo de, digamos, alucinación en el sentido soy hombre, pero en realidad es momentáneo.
Y también en los niños, cuando se manifiesta a los 4 o 5 años, escucharlos, ¿no? Pero también esperar un tiempito de evolución, porque puede pasar. Es decir, que tenemos que ser precavidos. Una de las cosas que hablamos, y magnífica disertación, uno siempre se encanta escuchándola, ¿no? Una de las cosas que hablábamos en el segundo segmento es quién está hablando por estos niños que están en estas escuelas ahora. ¿Quién está protegiendo a todos estos niños que son víctimas de abuso, de cualquier cantidad de abusos emocionales, físicos, de cualquier cantidad? ¿Qué están ustedes haciendo? Bueno, nosotros nos encargamos de la comunidad en general. Okay. Y uno de los problemas más grandes que tenemos en el condado de Miami-Dade, vamos a decir, pero también existe a nivel estatal y a nivel federal, es que no hay protecciones para las personas que sean transgénero. Y quería ofrecer un poquito, estaban enseñando imágenes cuando hablaba la doctora, muy bellamente que habló, pero estaban enseñando imágenes de lo que es un travesti, ¿no? Una persona que lo hace por el entretenimiento, una persona que durante el día es hombre y de noche se viste de mujer para ganar dinero, como hace Maritini. Y no tiene que ser homosexual necesariamente. No, ser una persona Es lo transgénero. que se le llama drag queen aquí también. Exacto. Una cosa no tiene que ver con la otra para nada. Y quería decir esa distinción porque estamos hablando de la comunidad transgénero, que no son estas personas que están en un escenario necesariamente. Claro. La historia de Vina es una historia bonita, pero no diría que es la historia que se oye en general. Cuando estamos hablando de la comunidad transgénero, son personas que nacen sintiéndose que son del otro género del que nacieron, ¿no? Y estas personas nunca están en un escenario, son las personas que son discriminadas más que ningún otro grupo, son las personas que son agredidas diariamente. No sé si se acuerda de hace unos meses atrás en Fort Myers, que no es tan lejos de acá, que una mujer transgénero la encontraron quemada en un basurero. ¿Por qué los hombres hacen esto? Porque los hombres primero tienen temor ante el homosexual, o sea, es un temor y ese temor se expresa ridiculizándolo, agrediéndolo, pero en otras ocasiones ante el transgénero lo agrede de una manera muy brutal. ¿Por qué? Eso se llama transfobia y está dentro de la condición humana, dentro del proceso de lo que es la discriminación. Discriminamos porque muy atrás en el tiempo, en la prehistoria, nuestro cerebro nos indicaba discriminar el peligro, el animal que nos podía atacar y aquel que no. Entonces esto está dentro de la condición humana. Discriminamos también por vergüenza social absurda que no tiene ningún sentido. Me equivoco cuando digo de que en muchas ocasiones por miedo a que básicamente nos identificamos con esa persona de una manera que tememos de que esa identificación tenga también una connotación sexual, que muchos hombres. Por supuesto, sí. O sea que la homofobia nada más que es un mecanismo de defensa ante una persona que nosotros nos sentimos identificados sexualmente con ella. ¿Puede ser por ahí? Puede ser también que nos confronta con nuestras propias inclinaciones homosexuales. Y entonces tenemos miedo de expresarlo, tenemos miedo que nos ataque, ¿no es cierto? No nos olvidemos que hay un momento durante la gestación que no somos ni varones ni mujeres. Y entonces la, bisexualidad está en el corazón de lo humano. Que por razones culturales, biológicas, fisiológicas nos determinamos en varones o mujeres, bueno, eso es otra cuestión. Pero la transfobia surge justamente por esta necesidad y por este miedo de decir, bueno, voy a alejar aquello, no sea cosa que me agarre a mí. Que yo quería decir, para mí, como el director ejecutivo de la organización de derechos humanos más grande en el sur de la Florida, que se enfoca en la comunidad LGBT, yo no pretendo poder entender qué es lo que siente una persona que sea transgénero. Pero sí sé que como nosotros son humanos. No que no lo pueda entender, pero no es mi trabajo entenderlo. Lo que entiendo es que son seres humanos, necesitan las mismas protecciones y las mismas libertades que tenemos todos, y en eso es lo que me estoy enfocando yo, ¿no? ¿Cuánto hemos adelantado en ese tema? Estamos adelantando, pero te digo que en el condado de Miami-Dade... Hasta la comunidad LGB es la que está protegida hace 18 años. Homosexuales y bisexuales. Y bisexuales, pero la comunidad transgénero, que es el T de la LGBT, eso no están protegidos. En el condado de Miami-Dade ¿Los pueden botar del trabajo? Los pueden botar del trabajo, pueden perder sus casas, les pueden rechazar un servicio, no tienen ningún tipo de protección. Así que, y no solamente es la comunidad transgénero, vamos a decir, una mujer que sea lesbiana, que le gusta vestirse o se siente que se tiene que vestir más masculino, una persona que no conforme a un género, también puede ser discriminada. Es un problema grandísimo. Y cuando en lo que se refiere a los niños igual, tenemos, como dijo Jessica anteriormente, organizaciones como Safe Schools South Florida, como Project Yes, mi organización también,
queremos educar, queremos que la comunidad entienda. En las escuelas, hablar con los padres, hablar con los maestros. Para un padre, ahora que encuentra un niño transgénero, que dice, y además, eso se ve en muchas sociedades, ¿no? Sí. Al niño, o sea, básicamente se le trata de imponer el sexo. ¿Cómo debe manejar un padre ahora que esté viendo este programa, que se dé cuenta que su hijo de 6, 7 o su hija de 6 o 7 años no es un tomboy, es básicamente una persona que puede llegar a ser transgénero? O que el niño de 6 o 7 años que muestra inclinaciones homosexuales lo está haciendo porque realmente es un homosexual y no hay que tapar el sol con un dedo. ¿Cómo maneja los padres que no están acostumbrados a esto? ¿Cómo se maneja, Bueno, doctora? en pedagogía familiar nos hemos ido de un extremo a otro. Es decir, desde prohibirlo, condenarlo, finalmente el niño a aplaudirlo y hacer cosas como, por ejemplo, un niño de 4 o 5 años. Yo fui a hablar a un programa respecto de este caso. Una niñita de 5 años que se expresa como varón. Es decir, su género expresado es el de un varón. Y los padres inmediatamente lo aceptaron, la llevaron, le cambiaron la ropa, todo. Yo creo que hay que esperar un poquito, claro, porque muchas veces existe también en esta especie de bisexualidad humana, en los primeros años, esta especie de no sé qué soy, y la búsqueda del propio sexo. ¿Cuándo uno puede identificar? ¿Cuándo o sea, la persona identifica con el sexo? Hay que esperar ¿En la pubertad? Yo creo que hay que esperarse el proceso de la pubertad y hablarle de esto y de ninguna manera estigmatizarlo. Tenemos que salir de la sociedad del etiquetaje. El etiquetaje nos está deshumanizando, nos está haciendo involucionar, y lejos de solucionar esto y de ayudar, recordemos que ayudar al prójimo, ayudar al próximo quiere decir, ¿no? Que es humano como nosotros. Tenemos que hacerlo como sociedad y los padres tienen que estar atentos, no penalizarlo al niño, pero tampoco permitirle hasta que tenga cierta edad. Esto es un proceso que si su cerebro, siendo un varón, es femenino y tiene que pasar a ser transgénero, realmente eso solo va a ir decantándose y ahí sí tomaremos las acciones necesarias, siempre acompañar al hijo, pero no apresurarnos. Claro. La comprensión, no, la comprensión es muy importante. Y en lo que se refiere a educar a la comunidad en general, es lo mismo. Es enseñarle a la comunidad que todos somos... ¿Hay más tolerancia? Yo creo que ahora sí, en estos momentos hay más tolerancia, pero como te digo, en el condado de Miami-Dade no hay protecciones en estos momentos. Espero que para finales del año hayan protecciones, es algo que nosotros estamos trabajando en estos momentos, pero también al nivel estatal y al nivel federal no existen protecciones en muchos lugares. Y el problema es que todos somos humanos, todos merecemos las mismas libertades, los mismos derechos y es lo más importante, diría yo. Bueno, doctora, cierra usted el programa, tiene 30 segundos, este segmento, tiene usted 30 segundos, ciérralo, a ver. Bueno, en realidad todo esto te felicito porque este es un programa esclarecedor absolutamente y todo lo que estamos haciendo lo hacemos por el futuro y por la salud de nuestros hijos, que es lo que no tiene que interesar, más allá de nuestros prejuicios, más allá de todas estas cosas centrales religiosas que tenemos. Hay que dejar de lado. Conclusiones, yo no tengo nada que decir ya. Como decimos los americanos, amén. Exactamente, ya, doctora, me ha dejado sin palabras. Eso no es fácil conmigo. Muchas gracias. Vamos a publicidad y cuando regresemos vamos a ir a otro tema. Este es mucho más cercano a nosotros. ¿Qué es lo que está pasando en Sweetwater? El agua yo creo que está contaminada y está haciendo daño por allá. Y también vamos a estar hablando de David Rivera. Nos va a acompañar Sacha Tirador. Ya está aquí, vamos a conversar con ella solamente unos segundos. Regresamos. Okay, hablábamos hace solamente unos segundos de lo que pasa en Sweetwater con el agua. Bueno, pues tenemos aquí para explicarnos qué es lo que está pasando en Sweetwater con el agua, Sacha Tirador. Nosotros siempre es un placer darle la bienvenida, Sacha. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Roberto. ¿Qué está pasando en Sweetwater, mi querida amiga? En Sweetwater está pasando de todo un poco, menos de lo que tiene que pasar. Gracias a Dios, bajo esta nueva administración, está tratando de... Tú estás de consultora para ello. Vale la pena aclarar que tú estás de no. consultora para la nueva administración. Sí, señor. Pero dicho eso, vamos a pasar entonces a los temas. ¿Qué está pasando? Porque hay cosas que son total y completamente increíbles de que hayan pasado en una ciudad. Mira, básicamente lo último que vimos es el despido de este señor Jorge González. Que ayer fue a la reunión, y no le dijeron que no tenía derecho, le dijeron que pospusieron la vista, ¿no? Hasta octubre. ¿Y por qué este señor fue ahí? Para pedir su empleo devuelto, como el alcalde ya ha despedido a varios empleados y algunos, hay 4 comisionados que los han retornado, entonces él pensó, como es parte del mismo, podemos decir, el mismo piquete de la misma familia,
que lo iban a retornar, y tal vez ese sea el caso, si no lo hubiesen decidido ahí de que no, y lo pospusieron hasta octubre, tal vez porque en octubre la noticia no coge tanta fuerza, porque todo el mundo está cubriendo las elecciones generales. Tengo entendido, y eso lo decía Nelson Horta Reporta, decía precisamente en un reportaje, de que la persona que básicamente le dice que vaya ante la comisión es la mamá del exalcalde Maroño, y le promete los votos de los demás concejales, y terminan dándole nada más que el seguro porque la presión del pueblo fue demasiado, ¿así o no? Eso es lo que tenemos entendido, y si fue así, es una violación clara de lo que es el Sunshine Law, ya que nadie puede hablar de una votación que va a ir al pleno si no se discute públicamente primero. ¿Quién es Juanito? Muy buena pregunta. Hay que preguntarle al cuñado de... Que era el jefe del departamento. Que era el jefe del director de departamento de mantenimiento que el alcalde Díaz despidió. Ok, este señor, ¿cómo es que podía dar un cheque a una persona que no conocía, que nada más que conocía por su primer nombre, Juanito? Bueno, primero tal vez no existe ese tal Juanito. Después de la investigación veremos. Pero antes de este escándalo vimos como el alcalde Díaz cerró temporariamente el Departamento de Finanzas. Y entre todo lo que ha encontrado el alcalde, con la ayuda del staff de él, ha sido una cuenta de celular de $17,000 al mes. ¿Una cuenta de celular de $17,000 al mes? Todos los empleados de la ciudad con un celular de la ciudad. Eso es inaudito, eso nunca se ha visto. Si comparamos en cantidad monetaria, la cuenta de la ciudad de Hialeah, que es la quinta ciudad más grande del estado, es $10,000 al mes. Y Sweetwater, que tiene, en tamaño no tiene comparación, $17,000 al mes. Eso está también el descubrimiento de los carros que supuestamente pertenecían a la ciudad, que le habían dado de baja, que hasta el sol de hoy probablemente todavía, hasta hace una semana que el alcalde lo mandó a cancelar en cuanto lo descubrió, se estaba pagando el seguro de carro de esos vehículos que ya no están ni siquiera bajo la propiedad de la ciudad. ¿Los federales o la Fiscalía Estatal? Ambos. Está el departamento ahora del City Clerk, que es quien provee los récords públicos, abarrotados porque no solamente la prensa, sino la fiscalía, todo el mundo pidiendo récords públicos. Una de las cosas que queremos abordar en el día de hoy, tú apareciste precisamente también en un artículo que hizo el Miami Herald, como que la fiscalía te había pedido a ti tus récords de banco en referencia a la investigación de David Rivera. Háblame de eso. Mira, Roberto, quiero aclararlo y te agradezco a ti y a todo el que me preste sus medios para poder aclarar esto, porque cuando la noticia sale de que Sasha Tiradora, las cuentas bancarias están siendo investigadas en el caso de Ana Alegro, tal vez la audiencia no entienda los detalles. Y me alegro que tengo la oportunidad y te doy las gracias de poder explicar. Básicamente yo me entero por una amiga mía en la prensa, pidiéndome una entrevista, de que existe varios papeles que la fiscalía, que está en el caso de Ana Alegro, que comienza el 25 de agosto, pidiéndole permiso al juez para presentar como evidencia. Ahí es cuando yo me entero de esto. Básicamente, la fiscalía pidió, porque ya los papeles son públicos, mi cuenta bancaria, que nada más tengo la mía personal y del negocio, del 2010 al 2012. ¿Por qué? Porque ellos investigan, obviamente, las cuentas bancarias de Ana Alegro y ven que hay un cheque en el 2012 de $5,000 a Ana Alegro. Gracias a Dios que tengo testigos, tanto el juez como el otro consultor que trabajó conmigo en esa campaña, que ese cheque fue específicamente para esa campaña. Existe ¿Para qué campaña? Para la campaña de Charlie Johnson. ¿Quién es Charlie Johnson? Un juez de la Corte del Circuito, que al final terminó siendo reelecto sin oposición. Yo nunca me vi con Ana Alegro. ¿Y ahora estaba trabajando esa campaña para ti? Para ¿O contigo? No, ella le pagaron como consultora en caso de que él... ¿Y por qué tú le tienes que pagar a ella $5,000? Porque la contrataron como consultora, eso fue una decisión del juez y Él te paga a ti y te pide a ti que tú le pagues a ella. Y yo tengo un 1099 y todo, y eso fue específicamente para eso. ¿Qué es lo que ella sucede? trabajó en esa campaña, pero no porque tú la contrataste, sino porque el juez la contrató y te mandó a pagarle a ella. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sigue, por favor. Entonces, como trabajó otras campañas judiciales ese año ella. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que según tengo entendido, y esto no ha sido confirmado, ella deposita ese cheque que fue a nombre de ella, o ella manda a depositar ese cheque supuestamente en una cuenta bancaria en Washington, donde esa cuenta también, hay otros cheques, como el mismo cheque del PAC del ex fiscal Eric Padrón, que están que fueron para la cuenta de Lamar.
Okay. Y por ahí es que viene el rollo. Número uno, ellos, me imagino, y todo esto es especulación, que al investigar las cuentas de Ana Alegro ven un cheque de GNR, claro, y dicen, bueno, a lo mejor por aquí se... Ellos te han llamado, se han sentado contigo a preguntarte, lo único que hicieron hasta ahora, lo único que han hecho es pedirte tus récords bancarios. No, a mí no me han pedido nada. La federal tiene el derecho de mirar tus cuentas bancarias sin tú ni enterarte. Me entero por la prensa. O sea, tú no sabías que te estaban mirando nada. Y no lo necesitan hacer. No lo necesitan hacer. Wow. Ese es el poder que tiene el gobierno federal. Wow. De lo cual, sí, dije pero públicamente... tú eres amiga de ella y amiga de David, dijiste las dos cosas. Correcto. De los dos. Correcto. ¿En algún momento tú trabajaste para David? Jamás. O sea, ¿en algún momento David para cualquier cosa te da un cheque a ti? Jamás, nunca. Ni cuando se postuló por primera vez para representante, nunca. Aunque tu relación con Ana Alegro es profesional o es una relación personal de amistad? Personal, de muchos años. Hace mucho tiempo no hablo con ella. Hace muchos años tuvimos un distanciamiento por un problema personal, no político. Sí he estado en contacto en 2 ocasiones con su mamá para preguntarle por ella. Hasta ahí. Pero te agradezco el poder aclarar esto, porque si no las personas no entienden este rompecabezas. Entonces ven mi nombre y ven las imágenes mías en la televisión y piensan que ya no es el triángulo de la Mar Rivera, Ana Alegro, sino que está involucrada Sacha Tirador, y no es así. Sacha, muchas gracias. Muchas gracias. Un verdadero placer tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Y por supuesto que vamos a estarle dando seguimiento a este tema de David Rivera, vamos a estarle dando seguimiento también al tema de lo que sucede en Sweetwater. Qué bueno que la Fiscalía Estatal se enteró de que lo que estaba pasando en una ciudad de alguna manera está investigando después que los federales llegaron, ¿no? Y esto es lo que demuestra lo que está sucediendo en Sweetwater, la importancia de un escrutinio mucho más severo en nuestras ciudades y qué es lo que se maneja, porque lamentablemente no es la única ciudad donde ha habido y donde va a haber problemas. Lo que necesitamos es una posición mucho más activa de las autoridades que le corresponde investigar. Gracias, Sacha. Regresamos con la doctora... No, ya está aquí la doctora Mari Reyes. Doctora, ¿cómo está usted? Gracias, adelante. Gracias. Soy Mari Reyes, abogada de bancarrota, y los quiero ayudar. Yo sé que hay muchas casas en problemas. Yo sé que hay muchas demandas sobre las casas hoy en día en la sur de la Florida. La ley de bancarrota los puede ayudar. Podemos poner esa demanda, ese foreclosure, en pausa. Hay un nuevo programa que se llama el LMM. ¿Qué es el LMM? Me dicen mis clientes. Yo le voy a explicar. Yo voy a sentar con ese cliente y le voy a explicar que vamos a utilizar este programa que para ese foreclosure y le permite a uno hacer pagos sobre su casa de nuevo. Y esos pagos van a estar basados en cuánto uno gana, está basado en qué vale su casa y sí, cuánto se le debe al banco. Vamos a utilizar este programa juntos para salvar la casa de su familia. Con 15 años de experiencia, no tienes que tener temor. Lo voy a guiar en una forma que permite la ley y que te puede ayudar. Esa primera consulta es gratis. So, usted se va a sentar conmigo, vamos a dedicar mucho tiempo a su caso para que sepas exactamente cómo la ley de bancarrota los puede ayudar. Llámanos hoy al 305-476-1900 y con esa primera consulta gratis vamos a dictar al banco qué se puede hacer. No hay ninguna respuesta que sea incorrecta. Se puede hacer algo y la idea es utilizar la ley a su beneficio. Yo he tenido miles de casos aquí en la sur de la Florida y los quiero ayudar ahora a ustedes. Llámanos hoy al 305-476-1900. Yo soy Mari Reyes, abogada de bancarrota. Gracias. Miami-Dade College y Prohibido Callarse suman esfuerzos para traerte varios programas especiales de todo lo que acontece en tu comunidad desde la óptica de la nueva generación. Miami-Dade College y Prohibido Callarse quieren ser la voz de los jóvenes. Pues ya casi llegando al final, efectivamente ustedes han visto esta promoción. Mañana vamos a hacer un programa especial, quiero recordárselo nuevamente, un encuentro comunitario, los jóvenes de Miami-Dade College, van a ver jóvenes activistas políticos también. Van a estar haciéndole preguntas a algunos de nuestros más prominentes políticos. El programa lo transmitimos mañana, lo vamos a grabar en la mañana y después lo vamos a transmitir por acá por la noche, en el primero de una serie de programas donde el formato va a ser ese, llegar a las universidades para hablar con nuestros estudiantes, para hablar con nuestros jóvenes, para ver qué piensan de diferentes temas. Así que llegamos al final. Mañana regresamos con este programa. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Ahora ya está lista María Elvira para comenzar a trabajar. Que Dios nos acompañe a todos. María Julia, mi vieja. Buenas noches. Gracias.